Para dar inicio a nuestra agenda, bien, me complace presentar a Felipe Cárdenas, nuestro presidente. Te escuchamos, Felipe. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este primer Chamber Academy Corporate de la Cámara de la Diversidad, evento de bienvenida de nuestra agenda anual de eventos del año 2026. Quiero comenzar agradeciéndole a todo el equipo de trabajo que está haciendo este evento posible, a nuestros nuevos anfitriones, las personas del Gun Club que han hecho que esta se convierta en una nueva casa de la Cámara de la Diversidad, abriendo sus puertas para atendernos de la manera más amable. Y para empezar en este espacio que es corto, porque estamos citados hoy para un conversatorio muy interesante que vamos a tener la oportunidad de vivir y de aprender y de participar, quiero darles unas palabras y compartirles unos mensajes a medida de que vamos desayunando. Entonces, por favor, vayan disfrutando de su fruta y de su café o su bebida caliente sin ningún problema. Para comenzar esta breve conversación, quiero agradecer formalmente a Compensar, United Airlines y el programa Latino Striving financiado por la Cancillería de Canadá, que hacen que este evento sea posible y que gracias a sus recursos y su generosidad hemos podido a lo largo de estos años entregar una serie de eventos para su formación a nivel ejecutivo. Vamos a comenzar entonces con el contenido de esta presentación muy breve que tenemos para ustedes preparados el día de hoy. Quiero empezar con un mensaje muy importante en nombre de nuestro consejo directivo y de todo nuestro equipo de trabajo de cómo llegamos a esta fecha tan importante de febrero del 2026 y es resumiéndoles un poco el impacto que tuvo la organización a 31 de diciembre del 2025. Ustedes hacen parte del gremio empresarial que trabaja temas de inclusión económica más grande de América Latina y de la Cámara de Comercio sectorial, no de un sector económico más grande del país. Cerramos el año con casi 900 empresas afiliadas en 28 departamentos de la Colombia continental e insular que hacen posible que seamos un movimiento de centenas de miles de colombianos que estamos en el entorno empresarial y corporativo, que creemos que este tema vale la pena, que se puede manejar con seriedad, con método y que agrega valor a la ecuación económica del país. Desagregados, como ven allí en las tres tablitas, tenemos un poco más de 320 empresas que llamamos miembros corporativos. La mayoría de ustedes representan estas grandes organizaciones, sea gran empresa colombiana, multilatina o multinacional extranjera con operaciones en Colombia. Nuestro portafolio en turismo es bastante grande, en aerolíneas, hotelería, turoperación y diferentes negocios de la cadena turística. Un poco más de 200 empresas están allí. Y tenemos un universo de pymes muy importantes en lugares que nos llenan de orgullo. Hay gente diversa en cualquier tema o arista de diversidad que hoy desde un municipio en Putumayo, en Arauca, en Providencia, en La Guajira, en Cauca, en Nariño, en Guainía, están afiliados a la Cámara de la Diversidad. Eso no era muy tradicional en nosotros antes y los que están hace muchos años con nosotros saben que fuimos una organización muy bogotana por muchos años, pero esa cajita verde de pymes nos llena de orgullo de que finalmente, también como nuestro consejo directivo nos mandó a hacerlo en el plan estratégico que terminó en el 2025, desbogotanizamos esta organización hace unos años y ya tenemos presencia en 28 departamentos del país. Hablemos más de impacto. Sí. El año pasado solito entregamos más de 750 sesiones de formación, donde impactamos un poco más de 49,000 personas y esto estuvo compuesto en un poco más de 1,840 horas de formación. La Cámara, si bien ha sido una organización gremial y relacional, los últimos años hemos desarrollado una competencia académica y pedagógica importante para ser también sus aliados, no solo en métodos de cómo hacer este camino mejor, sino cómo capacitarnos y entrenarnos bajo una premisa. Nuestro país no necesariamente era uno de los países que más discriminaba en la región ni en el mundo. Antes de hablar de discriminación, el problema principal que teníamos era desconocimiento. Era una profunda ignorancia en diferentes temas de diversidad, equidad e inclusión, que hoy llamamos inclusión empresarial, que encontramos que a través de un método amable, formal, con data, con analítica y con estadística, cuando capacitamos y entrenamos a sus colegas, se reducen
todos esos baches que pasan en nuestras organizaciones. Algo muy importante es que muchos de ustedes pertenecen a empresas certificadas. Otros en este instante están en proceso de certificación. Tenemos un poco más de 217 empresas certificadas con el sello Friendly Biz, que es la credencial por excelencia en Colombia, líder, única credencial reconocida por la ONAC oficialmente y por la Organización Latinoamericana de Acreditaciones como el sello insignia líder en Colombia para certificar espacios libres de discriminación. Este sello es bastante importante porque ha hecho aún más técnico y más metodológico garantizar que en mis perspectivas de talento, de clientes y de proveedores, yo tengo todo a pedir de boca en actualidad jurídica, en buenas prácticas y en estándares internacionales para hacer un espacio libre de discriminación. Hablemos de los eventos. Muchos de ustedes nos han acompañado. Hicimos nuestra cumbre anual que se llama WeTrade, su edición número 12, y permitió que en Ágora, el pasado mes de julio del 25, impactáramos con asistencia presencial un poco más de 4.200 personas, llevando a ser el evento de inclusión corporativa más grande de Colombia y también de América Latina. Esta tarea la hicimos muy rigurosamente desde Tijuana hasta Ushuaia, y no hay un solo evento en toda la región que tenga la capacidad y la potencia de reunir tantas personas, tantas organizaciones, tantos países visitantes para hacer una gran puesta en escena de cómo la inclusión empresarial, no solamente en Colombia, sino en América Latina, puede transformar la realidad económica de nuestro país. Para terminar, le creemos mucho al empleo inclusivo también. Hicimos unas ferias laborales que permitieron tener hojas de vida de más de 6.000 personas diversas que estaban buscando empleo. Tuvimos la oportunidad de permitir que muchas de estas personas se registraran formalmente en estas ofertas de empleo y adicional a eso, creo que tenemos aquí más adelante también, el complemento con los eventos regionales. WeTrade vio el nacimiento de su hijo WeGrow, que es el evento regional del mismo formato que sucede en nuestro evento anual. El año pasado lo hicimos en WeGrow Pacífico en Cali. Este año vamos para el Caribe. Esto es un evento que normalmente sucede entre octubre y noviembre, y allí también pudimos vincular a muchas personas en la feria laboral, que acercó que la oferta de empleo inclusivo no fuera solo bogotana, sino que empiece a llegar también a otras regiones del país. Quiero entonces con ese resumen agradecerles a todos los que hicieron posible que el 2025 hubiera sido el año más exitoso que ha tenido la organización hasta este momento. También compartirles que ahí concluyó un plan estratégico que hicimos en la pandemia, cuando éramos una organización chiquitica de un poco más de 100 empresas. Ya parados hoy en el 26, siendo más, casi 900, estamos creciendo todos los días. Y como es costumbre en estos eventos, en los Chamber Academy Corporate, que este es nuestro cuarto año de hacer esta secuencia de eventos de formación ejecutiva, nos tomamos 2 minutos para darle bienvenida a quienes integran el grupo de miembros corporativos. En enero de este año se vinculan a Sojuegos y Fiducoldex. Les pido un aplauso para ellos, por favor. Como nuevos miembros corporativos de nuestra organización, pero adicional, renuevan su compromiso con nosotros como miembros corporativos que vienen históricamente perteneciendo a nuestra organización, todo este grupo de organizaciones, para las cuales también les pido un aplauso por ratificar su compromiso con la inclusión empresarial. Esta diapositiva también tiene especial mérito porque si ustedes ven, aquí hay decenas de miles de empleos, miles de millones de pesos en ventas, contribuciones concretas al PIB y al desarrollo económico de nuestro país, una cadena de abastecimiento que cada vez se abre más al tema de compras incluyentes y dinamizar la economía. Pero lo interesante de estas renovaciones es que es un punto concreto de decirle un mensaje a sus organizaciones, pero al país también. Estamos comprometidos con que estos temas avancen y que la inclusión empresarial no sea filosófica ni anecdótica, sino de facto un dinamizador de la economía de nuestro país. Así que enhorabuena por ellos y qué rico que nos pueden acompañar. Muy bien, quiero presentarles un detallito pequeño que es un caso de éxito interesante y nos acompañan aquí personas de las 2 empresas que quiero listar, porque hay un pequeño caso en donde les voy a robar un minuto de su atención para ilustrar el poder que tienen estos espacios. Aquí hay gente que viene a estos chambers desde que los creamos en el 2023 y algunos se conocen, otros ya se han hecho amigos, otros eventualmente se han tomado un café después de este evento, han ido a un almuerzo, pero otros empezaron relaciones.
y las relaciones se han ido volviendo relaciones de confianza y finalmente generaron empatías que ya se traducen en negocios. Un caso que puede ser pequeño, en números no lo es, pero que si lo extrapolamos vemos el potencial de estar en un salón como este, es el que les quiero presentar a continuación, de dos marcas que queremos mucho en esta organización, que son DHL y Hilton. Gracias a la determinación de DHL en estar comprometido con los temas de inclusión empresarial, el relacionamiento ha permitido que con la cámara se conecten con las personas de Hilton y muy próximamente va a suceder un evento en Hilton Santa Marta, donde DHL se va a ir con gran parte de sus líderes a hacer un evento en este hotel, pero escogieron este hotel después de una debida diligencia rigurosa porque tenía el sello Friendly Bees y lo encontraron como un anfitrión idóneo para trabajar las agendas corporativas que tienen en un entorno que da garantías que es libre de discriminación. Y aunque puede ser un ejemplo muy puntual en la ecuación económica tanto del PIG de Hilton y de DHL en este año, es potente ilustrarles con un ejemplo concreto el poder de estar en estas mesas y de estas audiencias. Ustedes ya hacen mucho con sus cadenas de abastecimientos y sus proveedores, pero entre ustedes como grandes corporativos es mucho lo que más podemos hacer. De aquí se va a ir gente satisfecha y contenta de que llegó un espacio libre de discriminación y que esa buena factura que DHL le va a pagar a Hilton va a ejemplificar cómo las empresas cuando hacen inclusión empresarial hacen crecimiento y desarrollo económico sostenible. La premisa de este caso, que puede ser pequeño, es muy significativa. Si no llevamos que los temas de inclusión económica se traduzcan en la ecuación económica y financiera de nuestras organizaciones, esto no va a prosperar por muchos años más. Así que hay una invitación a que sigamos invirtiendo estos tiempos en tener las conversaciones y los debates que queramos, pero de fondo y de facto procuremos que esto se traduzca en que generar valor social debe de ir de la mano de generar valor económico. Las dos cosas no son excluyentes y tienen que estar juntas. Muy bien, les quiero hablar entonces a dónde estamos llegando en este año 2026. Cerramos un plan estratégico el 25, nos fue muy bien como organización y nuestro consejo directivo nos dio un mensaje y un mandato muy fuerte. Nos dijeron, bueno señores, ustedes vienen creciendo, les viene yendo muy bien, mucha gente les acompaña, qué privilegio es empezar un espacio como este con la casa llena y así nos ha pasado por los últimos años que hemos tenido mucho éxito en cumplir lo que les prometemos a ustedes, pero nuestro consejo nos desafía y nos dice, delicioso que tengan casi 900 empresas que impacten a miles de personas, que promuevan empleo, que hagan negocios, pero por ejemplo en el tema corporativo, tienen más de 300 empresas. Y una persona en nuestro consejo directivo nos dice, sí, pero Colombia tiene más de 5.000 grandes empresas. Entonces llegan a un mensaje común y nos dicen, a lo mejor ya no van a crecer como tienen que crecer, a lo mejor ya les toca brincar. Entonces cuando nos ponen ese gran desafío, ustedes saben que no hay nada más peligroso que una junta directiva emocionada por buenos resultados, es bastante delicado, y que la dinámica diaria es que siempre tenemos que hacer más con menos, pues porque es la dinámica de las empresas. Entonces nos dicen, ¿por qué no brincan? Váyanse a una cosa distinta que no han hecho antes. Y nos fuimos con el equipo, con nuestros asesores, con nuestros mentores, nos gastamos N sesiones y N meses en analizar para dónde íbamos y llegamos a 6 puntos concretos que a velocidad de relámpago les quiero presentar hoy. Entonces, lo primero, refrescamos el diario hacer de nuestra organización. La Cámara de la Diversidad, desde enero de este año, está comprometida con que todos los días consolidamos una economía inclusiva que posibilite el desarrollo autónomo de las personas diversas. ¿Cuáles personas diversas? Todas. Cada día vamos a hablar menos de cajas, que a lo mejor hoy es importante y es importante hablar de discapacidad, de diversidad sexual, de migración, de edad avanzada, de ruralidad, de cualquier arista de diversidad es válido que esté en nuestro lenguaje hoy, pero vamos a ir caminando todos los días a entender que la diversidad humana es cuán diversa ella misma quiera ser. No digan que yo lo dije, pero en un español que entendamos todos de aquí para adelante, cada día vamos a ver gente más rara. Y eso está muy bien. Qué rico que cada vez llegue talento más diferente a nuestras organizaciones, que cada vez tengamos clientes más diferentes, que cada vez tengamos proveedores más diferentes. Pero eso nos pone un desafío y es que todos los días tenemos que consolidar que esa ecuación económica no me deje a gente por fuera. Y ahí está un gran desafío que podemos hacer los siguientes 5 años. Con ese diario hacer,
queremos ratificar que somos el gremio referente a nivel nacional en la promoción de una economía inclusiva. De nuevo, ¿para quién? Para todos. Ser diverso no es una ideología. Hablar de diversidad no tiene una esquina política. Los temas de diversidad, equidad e inclusión en el pasado, hoy hablando de inclusión empresarial, no son de gobiernos ni de partidos políticos, son de Estado y de economía global. Y eso es importante que nos lo reciban hoy con todo el cariño y la determinación para que nunca nuestras conversaciones se vayan a ideologizar en el entorno laboral. Entre más técnicos, más rigurosos, más cuantitativos, más metodológicos nos mantengamos, estos temas van a prevalecer en las organizaciones. Con esos dos pilares, les cuento entonces los ejes de trabajo muy rápido. Primero, vamos a tener una agenda nacional para que la economía cada vez sea más inclusiva. Aquí tenemos algunos detalles internos, pero aquí vamos a fortalecer mucho el tema de crecer como gremio en las regiones. Entonces, un mensaje de apoyo que les vamos a pedir. Queremos conectar con ustedes y sus áreas de abastecimiento y conocer en departamentos fuera de Bogotá qué hacen y cómo llegamos a más gente. Y ese contacto, ese correo, ese enlace que nos hagan nos va a ayudar a agregar mucho valor. Segundo, queremos ser muchos más veloces y más estratégicos en generar más espacios de ofertas de empleo. El año pasado hicimos 6 ferias laborales. Este año vamos a hacer 16. O sea, estamos más que duplicando la cantidad de ferias laborales que queremos hacer de empleo incluyente. Al final les hablamos de la primera que va a suceder ahorita el 9 de marzo aquí en la localidad de Suba. Empleo incluyente se vuelve una prioridad imperativa. Ojo, ya no solo por la obligación de la reforma laboral. Ese era un estrés y una preocupación del 2025. Hoy esa reforma laboral no es una cosa futurista, es el presente. Estamos embebidos en esa dinámica. Y en el conversatorio que vamos a tener a continuación vamos a también compartir esos desafíos de esa reforma, estos incrementos de compensaciones y de salarios, cómo impactan en yo querer cada vez ofrecer más empleo de una manera incluyente. Tercero, vamos a trabajar en la transformación cultural de las organizaciones, entendiendo que esto es un ejercicio lento, que yo no prendo y apago como un interruptor los paradigmas y pensamientos que tenemos los seres humanos y que la gente que no está muy cómoda, que se vale que esté incómoda con estos temas en las organizaciones, necesita paciencia, amabilidad, empatía y mucho método para que pasito a pasito vayan abriendo su mente y puedan entender que entre todos podemos hacer una misma ecuación económica. Mi abuela siempre decía en Manizales, todos somos un bicho raro para alguien. Entonces, los que nos creemos los menos diversos o de pronto que estamos muy comunes, tengan la plena seguridad que hay alguien que en su organización lo ve como una persona extraña. Eso se vale, eso está muy bien. Lo interesante es cómo yo aprendo a convivir con esas diferencias humanas de una manera competitiva y de una manera empática que garantice que la ecuación económica no se interrumpa. Cuarto, vamos a optimizar el concepto de ser idóneo para la inclusión, potenciando el portafolio de la certificación Friendly Biz. Para muchos no es muy claro hasta hoy que Friendly Biz tiene 7 categorías. Algunos de ustedes saben que tienen el sello, pero de pronto no saben incluso qué categoría están parqueados. Estas categorías cada vez van a tomar más potencia. ¿Por qué? Porque si leen los títulos se darán cuenta que por legislación y por buenas prácticas hay cosas muy puntuales que tenemos que profundizar en cada una de esas categorías. Últimas 2. Vamos a meterle mucho la ficha a los temas de data y analítica a través de la investigación. Nos cansamos con corte al 2025 de citar, esto dicen en Estados Unidos, Europa y este estudio de McKinsey dice esto y esto y esto. Estos corporativos en Chicago, cuando midieron los temas de inclusión, les pasó esto. De pronto teníamos un par de ejemplos de Argentina y de México. Queremos ser una organización que camine con ustedes a tener data real de nosotros, que huela a café, que huela a Colombia, que hable de gente que trabaja en nuestras organizaciones todos los días y no importar más datos que son súper ajenos a nuestra realidad nacional y que no miden si yo soy incluyente o no. Es que me dicen que la diversidad es buen negocio porque estas empresas Fortune 500 subieron su PIB o su contribución en su PIG tanta plata. Bueno, pero ¿y en Colombia eso sí pasa? ¿Eso sí se traduce? ¿Es real o no? Entonces vamos a meterle mucho la ficha a los temas de investigación y de gestión de conocimiento para tener informes
y para tener estudios que permita que ustedes tengan insumos para tener discusiones más objetivas en comités directivos, en áreas técnicas, en recursos humanos, en mercadeo, en sostenibilidad, en comercial, en donde lo quieran parquear. Y finalmente, queremos pasar de ser un grupo de gente que se conecta eventualmente para algunos eventos y fortalecer el concepto de ser una comunidad que aprenda de una manera colectiva y que ojalá se vuelva un movimiento sin dueño, que eso es muy importante. Hablar de inclusión empresarial no tiene papá ni mamá ni tiene dueño. De nuevo, esto no es un tema ni de ideología política ni de una visión del mundo. Hablar de inclusión empresarial, de nuevo, es un deber que tenemos como nación, como Estado, gobierne quien gobierne, estemos en el gobierno que estemos. Esto no es un tema de unas personas que lideran una administración, es un tema de ciudadanía, de todos nosotros. Y arriba de eso es una preocupación de economía global. Si yo me quiero insertar en la economía global, aquí es donde tengo que estar. Básicamente esos son los 6 puntos. Para terminar, quiero contarles que les voy a presentar muy especialmente hoy a 2 personas. Como el consejo nos dijo, salgan de aquí, empezamos a salir, nos fuimos a múltiples partes, pero aunque hacíamos muchas cosas afuera en los últimos años, todo el equipo lo teníamos muy concentradito en Bogotá. Ya no, finalmente tenemos equipo fuera, hay un montón de contratistas que nos están apoyando en proyectos, pero de planta, digamos ya a nivel corporativo, tenemos un equipo que está con base en Medellín, que lidera operaciones de la Cámara en Antioquia en el eje cafetero y se los queremos presentar. Entonces, por aquí está Susana, no sé si está Susana en el salón. Les quiero presentar formalmente a Susana Rey. Susana es nuestra directora de Accesibilidad Universal. Es una de las mujeres más pilas que yo personalmente he conocido en el país en los temas de accesibilidad, con un zoom en discapacidad, en las diferentes aristas que tiene la discapacidad, no solo motora, visual, auditiva y neurodiversa, y está acompañando ya a varias organizaciones, no solamente en Medellín, sino también a nivel nacional, para avanzar en toda la complejidad que tenemos de cómo incluimos a las personas en el concepto de accesibilidad universal. Así que se las dejo en el radar. Susana está basada en Medellín, pero está totalmente a disposición de todos ustedes como miembros corporativos para que trabajen este tema. Y algo muy importante, Susana suma, la Cámara no habla de cuotas vacías, siempre nuestras cuotas son con propósito, pero nos ayuda a también descentralizar esta discusión y conversación de los hombres. Entonces hace parte del grupo de mujeres de la Cámara de la Diversidad, que hoy son mayoría, cosa que a mí me llena de orgullo, donde finalmente hay otras voces en otros lugares que no son solamente aquí, que hacen esta ecuación posible. Una bienvenida oficial, Susana, un aplauso para ella, por favor. ¿Quieres decir unas palabras rapidísimas? Bueno, está muy bien. Y la acompaña y hace equipo con ella en Medellín una persona que lidera una de las verticales más grandes de la organización, que es la certificación Friendly Biz. Santiago está por aquí. Santiago, quiero presentarles formalmente a Santiago Escobar. Santiago es un testimonial muy importante del impacto de estas temáticas. Santiago ha trabajado en diferentes organizaciones en Medellín, también es de Medellín, hace equipo con Susana allí. Va a gerenciar todo el portafolio de la certificación Friendly Biz y viene de un mundo corporativo que ha estado muy involucrado con ustedes, tenemos permiso para decirlo. Santiago tiene historia en Grupo Argos, estuvo un tiempo en Cementos, luego en Celsia, que es la empresa de energía del grupo, y finalmente se vino al lado correcto de la historia y se pasó a la función gremial y nos va a acompañar a que todos y cada uno de ustedes consolide la certificación si no la tiene o si ya la tiene la pueda renovar. Así que bienvenido Santiago oficialmente al equipo y por favor identifíquelo como el responsable de Friendly Biz. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muy bien. Y para terminar, ahora sí, porque el tiempo no es para mí, el tiempo es para Alejandro y para que desayunen rico y conversen, quiero cerrar con un mensaje muy importante. En enero del 2023 lanzamos una iniciativa que se llama Matt Camber Academy Corporate, que era el primer espacio de formación ejecutiva para personas en roles de liderazgo en grandes corporativos en diversidad, equidad e inclusión. Caminamos muy bonito con más de 40 entregas durante esos 3 años en espacios como este. Muchos de ustedes nos acompañan desde esos momentos, desde ese primer chamber que hicimos en el 23. Estuvimos por 3 años en un mismo lugar con una metodología muy similar, haciendo interacción, aprendizaje y relacionamiento potente. Hoy con mucho orgullo quiero decirles,
Este es el último Chamber Academy Corporate que vamos a hacer. Con esta apertura terminan este espacio de eventos y en la línea de un nuevo plan estratégico 2630 queremos darle la bienvenida a los nuevos espacios de formación corporativa que tiene la Cámara de la Diversidad, embebida en nuestro más ambicioso programa que no tuvimos nunca antes y que hoy consolida la nueva propuesta del Plan Estratégico 2630 de la Cámara de la Diversidad. Así que los quiero dejar con el video de lanzamiento oficial del nuevo programa que tiene la Cámara en formación empresarial. Adelante, por favor. Gracias a cada organización, empresa, emprendimiento y persona que creyó en la inclusión como motor de transformación empresarial, impactamos a miles de personas, fortaleciendo capacidades, abriendo conversaciones y convirtiendo la inclusión en acción. Lo hicimos formando liderazgos, acompañando empresas y emprendimientos y generando herramientas reales para transformar la manera de hacer negocios. Ese impacto también se vivió en los territorios, con presencia en regiones como Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y con una proyección de expansión a nivel nacional. Así fue como cada una de nuestras iniciativas dejó huella. Chamber Academy Corporate, con 9 sesiones realizadas en 2025, más de 1,500 personas capacitadas y en formación, y más de 300 empresas fortaleciendo su gestión a través de la inclusión empresarial. Chamber Academy Pyme, con 7 ediciones y más de 200 pymes formadas, impulsando modelos de negocio más sostenibles y competitivos. Chamber Academy Turismo, con 6 sesiones, impactando a más de 600 personas y acompañando comunidades del sector turismo hacia modelos más diversos e inclusivos. Y Chamber Academy Américas, consolidando una red regional de aprendizaje, con más de 50 empresas haciendo parte de su ecosistema de formación digital en América Latina. Desde el liderazgo de compañías, empresas y emprendimientos, construimos conocimiento, comunidad y oportunidades reales de crecimiento. Chamber Academy Corporate, Chamber Academy Pyme, Chamber Academy Turismo y Chamber Academy Américas fueron el camino. Hoy, ese camino evoluciona, porque el impacto logrado nos impulsa a ir más allá. Nace Prosperia, Chamber Institute for Inclusive Growth, el primer instituto de formación gremial en inclusión empresarial de América Latina. Prosperia es el presente, un ecosistema más fuerte, más conectado y con mayor impacto para la inclusión empresarial. Aquí convergen la formación, la estrategia, la innovación y la acción empresarial inclusiva, transformando hoy la manera en la que las empresas crecen, lideran y generan valor. Prosperia Corporate, formación y experiencias estratégicas para liderazgos empresariales y compañías que entienden la inclusión como una ventaja competitiva real. Prosperia Pyme, espacios diseñados para el crecimiento de pymes y emprendimientos, con herramientas prácticas que fortalecen su sostenibilidad y proyección. Prosperia Turismo, encuentros y experiencias que impulsan un turismo diverso, inclusivo y conectado con los territorios. Y Prosperia Online, una plataforma digital de formación y conocimiento que conecta a empresas, liderazgos y regiones, ampliando el alcance del aprendizaje y el impacto en América Latina. Prosperia es evolución, es comunidad en acción, es impacto tangible. Algo más grande ya está aquí. Gracias. Tal y como apreciamos en el video, Prosperia es una evolución estratégica hacia un modelo del Instituto de Pensamiento y Acción enfocado en crecimiento económico inclusivo. Tal y como nos anunció Felipe, llegamos a uno de los momentos más importantes de este encuentro y para ello tenemos el honor de contar con Alejandro Santos, una de las voces más influyentes del periodismo y el liderazgo empresarial en Colombia. Alejandro es director de contenidos en Prisa Media, economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de la Comunicación de la Universidad Javeriana. Ha sido columnista de Semana y director de la unidad investigativa de El Tiempo. Becario del Alfred Friendly Press Fellowship e investigador invitado de la Universidad de Georgetown.
Es coautor de los libros Cómo hacer periodismo y Poder y Medio. Sus acciones nos dejan ver que, al igual que todos nosotros, está profundamente comprometido con los derechos civiles, la inclusión social y la reconciliación en Colombia. Ha fundado y liderado proyectos transformadores como Reconciliación Colombia, Pro Bogotá, verdadabierta.com, la Fundación Semana, la revista Arcadia, entre muchos otros. Alejandro nos acompaña en un conversatorio sobre liderazgo empresarial para la inclusión 2026, los desafíos, las oportunidades y el papel de los presidentes y líderes corporativos en este momento histórico que todos vivimos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro Santos. Bueno, ¿me oyen bien? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero agradecer y felicitar muy especialmente a Felipe, a Eduardo, a todo el equipo, el maravilloso equipo de la Cámara de la Diversidad. Ver cómo ha crecido el liderazgo que han asumido, lo que han construido en medio de un mundo y de un país convulsionado, lleno de cambios, y con un propósito claro, con un norte claro, con un talento increíble, con un grupo de aliados, de los cuales están todos acá y muchísimos más. Pues ver esto como un observador, que es lo que soy al final del día, pero lo llena uno de orgullo, realmente llena uno de orgullo de lo que es este país, del liderazgo que tiene, de la firmeza, de la resiliencia. Y yo creo que en gran parte de lo que oímos en la mañana, en palabras de Felipe, está, digamos, los propósitos fundamentales de lo que nos deben motivar. Y quiero entender qué quiere decir eso. Como todos vemos todos los días en las noticias, estamos en un mundo donde todo está cambiando, los paradigmas están cambiando, la geopolítica está cambiando, el nuevo orden mundial se está resquebrajando, el que conocíamos desde la posguerra. No sabemos qué viene, eso nos angustia. Vemos unos liderazgos populistas en el mundo, vemos cómo las emociones están adueñándose de la discusión pública, vemos cómo la razón, la moderación, la sensatez está arrinconada y luchando por recuperar los espacios de lo público, los espacios de la política con mucha dificultad. Estamos viendo, por otro lado, cómo empieza a haber tensiones fundamentales entre nacionalismos, globalización, entendiendo un poco que hay una cantidad de fuerzas que hoy en día se están conjugando y que están en plena lucha, en esa lucha geopolítica, en la lucha comercial, en la lucha ideológica, en la lucha tecnológica, donde esta disrupción y ahora con la inteligencia artificial también estamos llenándonos de preguntas de que no sabemos para dónde van las cosas. Ni siquiera los científicos más avesados que han trabajado estos temas saben para dónde va. Lo único que nos dicen es, manifiestan su preocupación de lo que significa la superinteligencia. Y como si esto fuera poco, pues nos estamos envejeciendo. Y eso empieza a generar otro tipo de tensiones que ya están empezando a emerger y que tenemos que estar preparados. Pues un panorama en el cual yo creo que estamos en un momento donde tenemos que hacernos unas preguntas existenciales. Digamos, estos momentos donde nos estamos deshumanizando, paradójicamente cuando estamos más conectados, son momentos en los cuales tenemos que hacernos las preguntas correctas y las preguntas que van al fondo de nuestro ser. Y yo creo que este espacio en que estamos acá, el trabajo de la Cámara de la Diversidad nos ayudan a contestar esas preguntas. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son esas preguntas en un momento donde todo está cambiando y no sabemos para dónde van las cosas. Y no quiero sumarle a eso el país en que vivimos y cómo en Colombia también están cambiando las cosas. Lo que ha pasado
en los últimos años, los flagelos que nos acompañan desde el siglo XX y no hemos podido resolver en el siglo XXI, un país que lucha entre un pasado que tenemos que recoger y entender lo que significa esa memoria de lo que somos, compleja, pero al mismo tiempo entender cómo miramos el futuro con esperanza, con confianza y con mucho vigor. Y un presente que no nos deja pensar, donde tenemos que reaccionar permanentemente, donde estamos cargados de rabia y donde sentimos miedo. Eso es donde estamos hoy en día parados. Parados como ciudadanos, parados como padres de familia, parados como empresarios, parados como ejecutivos. Y yo creo que muchos de ustedes, o gran parte de ustedes, sienten aquí, entre el alma y el corazón, esos dilemas, esas angustias, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con la compañía? ¿Cómo me va a afectar el mundo? ¿Cómo me va a afectar Trump? ¿Cómo opero mi compañía en un territorio complejo, con comunidades? ¿Cómo logro una armonía entre estos equipos de trabajo? Y todas estas preguntas tienen que ver con esas preguntas existenciales de lo que significa lo que somos. Y lo que significa lo que somos pasa inevitablemente por lo que significa la diversidad. Esa diversidad que ustedes han trabajado, colaborado de la mano de la Cámara, de Felipe y su equipo, son en el fondo un viaje y una manera de tratar de entender esas o de llegar a algunas respuestas. En un país profundamente diverso, con una constitución que es producto de un pacto social, el gran pacto social de Colombia, la constitución del 91, que hoy en día nos cobija a todos y todas la vamos a defender, todos los colombianos a capa y espada. Ahí yo creo que hay un factor de cohesión como ningún otro, cohesión social, política, psicológica, existencial. Habla de un país pluriétnico y multicultural. Y eso nos protege a todos. Y eso hoy tiene un gran valor. En momentos donde la política y la ideología quieren empezar a hacer todo tipo de cambios, producto de los caprichos, producto de los vaivenes, producto de las vanidades y producto de los odios, que hoy en día lamentablemente están exacerbados estos discursos en los algoritmos, en las redes sociales que están generando una realidad paralela. Y déjenme decirles desde los medios, desde el Grupo Prisa, que se identifica tan plenamente con los valores de la diversidad, de lo que significa la tolerancia, de lo que significa el respeto, de lo que significa el valor de la diferencia. Pues esas realidades paralelas de las falsas noticias, esas realidades paralelas de la posverdad, que navegan con vientos a favor y donde cuando la capacidad de entenderlo y contextualizar es tan difícil, nadie quiere entender tampoco. Y donde también la política está metiéndose en nuestras vidas como nunca antes. Como nunca antes. Y lo estamos viendo. La política y muchas veces la ideología. Y ahí tenemos que saber dónde estamos parados. Y estamos viendo, por ejemplo, temas de grandes reformas. La reforma laboral que hoy en día está aprobada, que tiene unos efectos profundos sobre lo que estamos discutiendo hoy. De lo que significa la inclusión, de lo que significa, digamos, cómo vamos a incluir a la gente con discapacidad, cómo estamos enfrentando esa nueva realidad, cómo estamos enfrentando la realidad del envejecimiento. A mí me impresiona y yo he llegado al entendimiento de la discriminación frente a la persona mayor, discriminación laboral, pero no de los mayores de 65, los mayores de 50. Y a mí me impresiona y hice una investigación sobre cómo los mayores de 50 hoy en día, pues en las empresas están discriminándolos, pierden el empleo. Y llegué por las conversaciones con el equipo de la Cámara y me decían, increíble, bueno, hablamos de diversidad y me dijeron, párele bolas, Alejandro,
a la discriminación de los mayores en un momento de envejecimiento. Y me puse en la tarea y quedé petrificado. Y hablé con los gremios y hablé con gerentes de recursos humanos y me encontré con una realidad donde después de los 50 empiezan a sacar a la gente de las compañías por diferentes razones. Estas personas no consiguen empleo, les faltan 10 años, 8 para pensionarse, no tienen la pensión de los últimos 10 años y les queda y van a vivir hasta los 90 años. Pues una ecuación de terror, de terror. Entonces aquí a todos los que tienen más de 45 que se van preocupando. Y no es un chiste, y no es un chiste. Es de terror, es de terror. ¿Cómo nos estamos en el mejor momento de la vida, ¿no? De la madurez, de la experiencia, ¿no? Del aporte a la sociedad? Un tema que tiene que ver con el corazón de los que se discuten en estos espacios. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo las decisiones de mercadeo, por ejemplo, la están tomando jóvenes de menos de 28, con razón, por supuesto, que solo piensan en su generación y por la vía de todos los temas de los algoritmos están dejando por fuera a los mayores de 45 o 50, que son los que más ingresos tienen, afectando las propias compañías. ¿Quién está encima de eso? Se los digo porque me reuní con todas las compañías de publicidad. Esto no es una opinión. Y les hice las preguntas. ¿Ustedes están parándole bolas a esto? ¿Quién está manejando hoy en día todas las estrategias digitales de las compañías? ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le están llegando a los mayores de 50, que son los que más ingresos tienen? ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Qué está pasando con las elecciones? Hoy cómo está creciendo el envejecimiento y cómo eso va a impactar en los próximos 10 años a quién vota? Porque los que más votan son los mayores y cada vez son más. ¿Y cómo va a afectar eso las políticas públicas? ¿Y cómo va a afectar eso las pensiones? Estamos preparándonos para eso. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. En un momento donde los valores profundos que nos convocan hoy, que son los valores de la ilustración, de la igualdad, libertad y fraternidad, de lo que significa la Declaración de los Derechos Humanos, de lo que significa la Constitución del 91 con una visión garantista y llena de derechos, que hoy nos protege, llena de imperfecciones, por supuesto. ¿Cómo entendemos y cómo nos vemos al espejo de esa realidad diversa que somos hoy como país y que nos hace tan potentes? ¿Cómo vamos a dirimir desde las propias empresas, desde el discurso de lo público, esa discusión que nos tiene que convocar en medio de la diferencia? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y hoy, ¿quién soy como empresa? ¿Yo quién soy como empresa? ¿Cuáles son los valores reales que me motivan? Cuando hablamos de esas frases que todo el mundo repite y nadie se pone a pensar lo que significan, el gran propósito, la sostenibilidad. La primera batalla que hay que ganar es de la narrativa, y la sostenibilidad la perdió hace rato. Yo hago aquí una pregunta: ¿qué es sostenibilidad para cada uno de ustedes? Y termino como los mercachifles ¿qué quiere, doctor? Se le tiene. Cuando un parque, ¿qué quiere? Entonces coge la solapa, el producto que quiera se le tiene. ¿Se le tiene? ¿Esa es la sostenibilidad? Entonces hay 47 variables. Cuando uno tiene 47 variables, que es como los propósitos de la educación que tenían 2.404 metas, está uno muerto, nació muerto. Entonces uno tiene que entender uno quién es, cuáles son esos valores existenciales como compañía. Sobre todo cuando estamos tratando de entender cuál es nuestra dimensión de liderazgo que pasa por el protagonismo de lo público. Porque lo público se está metiendo en las rendijas de las oficinas y de las casas. Y uno tiene que saber qué papel juega en ese proceso. Y eso no significa de ninguna manera hacer activismo, no. Es entender cuál es mi papel de liderazgo según lo que soy, según los valores que me motivan, según ese propósito fundamental que nos cohesiona como compañía en este caso, para ver cuál es mi estrategia y cómo yo me proyecto hacia la sociedad. Y esas son las discusiones de fondo que creo que deben darse acá, porque esas preguntas existenciales pasan por una sociedad que es la colombiana, que es una sociedad profundamente diversa y que en la coyuntura política, social de Colombia hoy
con los desafíos que tenemos y con el empoderamiento que ha generado este gobierno en muchas comunidades, en muchas poblaciones que hoy en día sienten que tienen una voz, es más importante esa discusión y ese diálogo existencial, político y social. Que claro que, y da la casualidad, como decía Felipe, que esta discusión, cuando uno la da bien, cuando uno realmente interpreta esa sociedad, pues vuelve una compañía más rentable, más competitiva, más productiva, que entiende mejor su entorno, que entiende mejor sus comunidades, porque se pasa por ahí. Porque cuando uno es distinto y se sienta a la misma mesa, es muy potente, y creo que la historia o paradoja de los Estados Unidos como potencia fue producto de esa diversidad que hoy lamentablemente está dándose una batalla cultural y política como nunca antes. Así que con esta introducción, perdónenme que me extendí un poquito, pues creo que va a la discusión, a las preguntas que vamos a tener y sobre todo a oírlos a ustedes en lo que significa esta conversación, que es una gran conversación sobre lo que realmente somos y queremos proyectar en la Colombia de hoy. Muchas gracias. Entonces, veamos, Felipe, usted es el que manda. ¿Arrancamos o qué? Perfecto. Bueno, entonces en esta conversación que vamos a levantar la mano, se presentan por favor y dan, digamos, dentro de la presentación que hizo Felipe y las preguntas que tengan o los comentarios que tengan sobre todo ustedes sobre cómo están viendo esta conversación en torno a la diversidad, pues estamos aquí atenta nota y para mí, como digo, no es un placer que siempre lo hago apoyar esta causa desde Prisa y personalmente. Si me permiten, yo rompo un poquito el hielo para darles un impulso y mil gracias, Alejandro, por esa introducción. El objetivo ahorita es que nos escuchemos. Todos recibieron unas preguntas que la idea es que compartamos muy en breve. Nos presentemos el nombre, el rol, la organización en la que están y un poco nos cuenten, para hacerlo conversatorio y bien participativo, cuáles han sido esos avances, esos desafíos y las diferentes dinámicas de caminar la inclusión empresarial. Y Alejandro nos va a ayudar a moderar el espacio. Simplemente del lado de la cámara quiero dar como una primera opinión. Nosotros mismos como organización, que éramos una organización pequeña, empezamos a crecer en equipo. Y el año pasado, cuando llegamos casi a 80 colaboradores, siendo una organización gremial que no tienden a tener tanta gente, nosotros mismos entendimos lo complejo que era tener gente diversa dentro de nuestra organización. Y como hay que dar ejemplo desde casa, nos dimos cuenta que hacia adentro teníamos N tuercas desapretadas que no podíamos, porque con qué cara los vamos a acompañar a ustedes si nosotros internamente, nuestros propios equipos de trabajo, teníamos desafíos para poder articularnos y trabajar entre nosotros. Eso implicó ajustes al reglamento interno de trabajo, a las políticas y a los protocolos internos de las organizaciones, meter temas en nuestras agendas de capacitaciones que no teníamos antes, comités de convivencia, por ejemplo, que ni siquiera teníamos activos, que son requerimientos de ley, diferentes dinámicas. Nosotros mismos vivimos ese ejemplo y hoy, siendo una organización relativamente joven, estamos caminando ya no solamente para acompañarles hacia afuera, sino hacia adentro, reflejar toda esa potencia. Por ahí queremos invitarles a que esté su compartir, a que nos cuenten con las preguntas que ustedes pudieron preparar, cómo caminan sus organizaciones hacia la inclusión empresarial en este momento. Entonces, simplemente Alejandro, para romper el hielo, pero adelante, es muy voluntario, no vamos a llamar a lista, por favor, levanten la mano y nos comparten. Aquí les vamos a pasar los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. Yo soy Lorena Salamanca, soy directora de Proyección Social de la Iberoamericana, que es una universidad que desde hace 50 años ha trabajado muchísimo por la inclusión, sobre todo de personas con discapacidad, y tenemos un programa de sordos señantes, le llamamos nosotros. Hay un reto importante y es que a pesar de que la universidad nuestra hace un esfuerzo muy fuerte porque cada vez más personas con discapacidad accedan a la educación superior, es muy difícil. En este momento nos llaman muchas empresas a pedirnos personas con discapacidad para contratar y no tenemos el perfil que la empresa pide, porque a veces nos piden perfiles muy específicos. Queremos una persona con discapacidad, ingeniero, bilingüe, y es muy difícil ese tema.
Y realmente, a pesar de que la universidad hace un esfuerzo muy grande, no acceden en el volumen que nosotros quisiéramos. ¿Cómo podemos hacer desde la academia y desde la empresa para que ese acceso sea mayor? Y no solo hablo de temas económicos. Las universidades tampoco están preparadas con las condiciones mínimas para recibir a personas con discapacidad en diferentes frentes. Y un poco también para que las empresas abran el perfil cuando buscan personas con discapacidad. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, interesantísima. Como yo no tengo la respuesta, por supuesto, porque yo, digamos, uno tiene que saber, habla de lo que sabe y esos temas, digamos, son los temas más especializados donde sí quiero preguntarte, mientras alguien de aquí del auditorio, del recinto, puede complementar o, digamos, sobre esa inquietud que me parece fundamental. Tú has, por ejemplo, contactado otras universidades u otras entidades para conversar sobre este desafío tan importante de empresas que están demandando personas con discapacidad, no está el perfil, ¿qué está pasando en otros escenarios? ¿Has tenido esa conversación? Brevemente. Sí, sí lo hemos tenido y realmente las universidades tienen un vacío muy fuerte en ese frente. Ni siquiera tenemos caracterizadas a las personas que tenemos con discapacidad. Y hay un tema también que lo tengo que poner sobre la mesa. Para las universidades, recibir una persona con discapacidad acarrea costos importantes y eso también limita los cupos, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ha visto, no se ha mirado y es un reto, pero también es una necesidad de las empresas que las universidades tenemos que atender. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, respuesta, experiencia? Doctor Aire Gorbatowski, si quieren acá. Pues no venía preparado para esto, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Felipe, muy amable. Bueno, respondiendo a tu pregunta. Yo soy el autor de la ley 361 del año de 1997, la ley para la población con discapacidad. Gracias, sí. Esta ley desarrolló 4 artículos de la Constitución Nacional. Es la primera ley que habla para la población con discapacidad. Pero se nos vino el tema de la ley laboral. Entonces, cada una de las empresas que hacen parte, que están aquí, tendrá que contratar 2 personas con discapacidad por cada 100 empleados que tengan. Y se tienen que preparar. Es una norma que yo no estuve trabajando. Lo sacaron el año pasado este gobierno en el Congreso de la República. El problema es ese que tú acabas de mencionar. ¿Cómo contratar? ¿Dónde están la población con discapacidad? Aquí veo, y además interesante que estén los intérpretes de lengua de señas. Felicitaciones también. Para la población sorda. Van a haber unas sanciones además de 8.000 salarios mínimos para aquellas empresas que no cumplan con esa normatividad. Imagínense. No, claro. Entonces te puedes imaginar, Felipe, lo que va a suceder y entra en vigor ahora el 1 de junio. O sea, nos tenemos que preparar de alguna u otra manera porque echa la ley, echa la trampa. Entonces van a comenzar a pedir los certificados, eso de discapacidad, para meter personas, entre comillas, con discapacidad y salvarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me parece a mí. Hay que tomar modelos como el modelo español. El modelo español habla en que las fundaciones que hacen algún tipo de rehabilitación o programas de capacitación para esta población tengan unos incentivos en lugar de que las empresas contratan más bien a esas fundaciones para que capaciten a la población con discapacidad. Son formas. No solamente obligar a las empresas que vayan y contraten, sino buscar formas, otros caminos para
que las fundaciones capaciten a esta población para que puedan ingresar. Por ejemplo, en el gobierno pasado, siendo consejero presidencial para la población con discapacidad, generamos más de 50.000 nuevas plazas de trabajo y 225.000 cupos para los colegios públicos y universidades públicas, ¿no? Entonces, se comenzó un proceso, desafortunadamente con este gobierno se nos frenó, se cambió todo. Entonces, toda la política pública que veníamos desarrollando se frenó. Entonces, yo sí creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que decreto mata decreto, ¿no? Entonces, decreto ley tendrán que darle vida el próximo presidente, el 1 de agosto, tendrá que sacar un decreto con fuerza de ley o una ley de la República que tramite, que se entre por el Congreso de la República para dar nuevas herramientas. Por ejemplo, la ley 361, la ley Klopatowski de 1997, como ustedes ven, esas zonas azules y rampas, baldosas táctiles que ustedes ven por las personas ciegas, etcétera, viene la ley de 1997, que desarrollé esos 4 artículos de la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Sacar un decreto o una ley de la República para expandir y darle más herramientas a los empresarios y a las fundaciones para que contraten personas con discapacidad. En eso estoy trabajando coincidencialmente, Alejandro. Bueno, pues maravilloso. Sí, muchísimas gracias. Excelente. No hoy día preparado, pero si quieren en otra ocasión. Bueno, hablamos. ya tiene una responsabilidad fundamental ya para Así es, muchas a partir gracias. del 7 de agosto. Muchas gracias, Jairo. Discúlpame, Alejandro, aquí, Perdón, perdóname, Eduardo por ahí. Eduardo Ah, Ramos. Complementando lo que ustedes mencionan, quería simplemente compartirles que a lo largo de este año hemos tenido algunas reuniones con algunas empresas y organizaciones, entre ellos L'Oreal, Grupo Sura, que tienen una iniciativa muy interesante y es la de consolidar semilleros de formación de personas con discapacidad, para de esta manera formarlos, algunos por supuesto profesionales, otros técnicos, tecnológicos, en áreas específicas de necesidades particulares, financieras, de marketing, de atención a usuarios, y de esa manera tener el talento ahí mucho más a disposición de la organización. Así es que esa es una idea que podríamos trabajar juntos, por supuesto la Cámara como articulador con el mayor gusto, pero que está ahí, es una forma de contribuir y pensarlo de una manera diferente en el mediano plazo. Gracias, Eduardo. Sí, ¿dónde? Por allí también. Estoy un poquito perdido. ¿Alguien levantó la mano? Perdona. Importante también tener en cuenta que el proceso de inclusión de personas con discapacidad no arranca con la publicación de la vacante, sino con las acciones previas. En ese sentido, pues tanto empresas, organizaciones, instituciones de educación, debemos todos levantar la mano a hacer ese movimiento correcto para que la inclusión sea una realidad y sobre todo que persevere en el tiempo, ¿no? Que se permanezca y que las personas que vinculamos tengan posibilidades de crecimiento organizacional, de acceso y sobre todo de una inclusión de esas donde todos sentimos que hicimos parte. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Victoria Valencia. Actualmente represento lo que es el grupo Listo, donde se encuentra pues, Visión y Marketing, que es un sourcing especializado en merchandising y punto de compra. Respondiendo pues un poco a la pregunta de la institución educativa, mira que nosotros como grupo empresarial que tenemos más de 17.000 trabajadores, hoy realmente nuestra óptica ni siquiera ha sido buscar personas con experiencia o con formación, porque entendemos que pues, precisamente esa población tiene unos retos significativos a nivel de esas dos variables, tanto la experiencia como la formación. Yo como creo que pues, podemos articularnos el sector empresarial junto con las universidades, es más bien darle las herramientas a los empresarios para que podamos formar y capacitar a la población con discapacidad. Porque, por ejemplo, hoy nosotros, de hecho, culminamos una formación en Mercaimpulso, donde le dimos todas las herramientas y el conocimiento a esta población alrededor de lo que era la promotoría, cómo dar degustaciones, organizar los productos en góndola. Entonces, hoy estamos nosotros formando a la medida, pero pues digamos la brecha que identificamos es que nuestros talentos, es decir, nuestros formadores,
nuestros propios mercaderistas tengan esa capacidad de formar. Entonces yo creo que de pronto pueden orientar, es más bien a desarrollar esas competencias en las empresas, más bien, porque realmente vamos a llegar a un punto donde vamos a tener que coger la población con discapacidad y nosotros mismos como empresas empezar a formar a la medida. Entonces, pues es una óptica que te doy, que nosotros, por ejemplo, como grupo empresarial no estamos mirando ni siquiera que tengan experiencia y formación porque entendemos que no la van a tener, sí, sino que es nosotros dándole las herramientas a ellos. Y ustedes pues desarrollan un mercado interesante, es en formar a las empresas para ser formadores. Gracias. Si me permite, Sí, Dalian, no, aprovecha ahí un minuto y después. sí, no, para Marta. complementar lo que acabas de decir, muy interesante. La ley 361 habla sobre el descuento del 200% del impuesto sobre la renta para contratar personas con discapacidad que no se conoce bien. Es decir, si contratan a una persona con 2 millones de pesos y pagan una renta del 35%, tendrán un 70%. Es decir, de sobre esos 2 millones, Alejandro tendrá 1.400.000 pesos de descuento sobre el impuesto de la renta anualmente. Esos dineros, lo que tú estás diciendo, se puede complementar para capacitar a la población con discapacidad. Una pregunta, una inquietud frente a la desvinculación de esas personas con discapacidad. Es decir, digamos, para entender, si una persona con discapacidad, digamos, no funcionó, generó un ambiente laboral, por cualquier razón, ¿se puede desvincular para vincular a otra persona con discapacidad o cómo es el tema legal? Sí, hay el ¿cómo es el- artículo como para 26 de entender? la ley 361, Alejandro, muy importante eso también. Le da como una protección del punto de vista laboral a la población con discapacidad, que eso ha ido cambiando dentro del Ministerio de Trabajo. Hoy se podría desvincular a esa persona con discapacidad como cualquier otra a cualquier otra persona, cumpliendo obviamente con unos parámetros. Antes era más complicado, ahora es menos complicado. Ok, Sí. gracias, Jairo. Creo que aquí está Marta. Hola, ¿Te presentas? soy Marta Gallo, pertenezco a la empresa AI Arquitectura de Interiores. Nosotros llevamos más de 20 años trabajando en la inclusión, no solamente de neurodiversidad, sino género, raza, etcétera. En el camino nos hemos encontrado y quisiéramos saber cómo lograr esa diferencia entre las empresas que empiezan a utilizar este tema como una narrativa simplemente de exposición a una empresa que realmente lo tiene en su ADN y que es parte de su política, de su sentir y de su vivencia en el proceso. En sostenibilidad, que también somos líderes, lo llamábamos greenwashing. O sea, los que dicen que sí hacen proyectos sostenibles, pero en realidad no hay sostenibilidad detrás, es exactamente un poco lo mismo. Nos hemos encontrado con muchos discursos afuera sobre ese tema de inclusión y cómo lograr esa diferencia, cómo recalcar realmente a esas empresas que sí lo están haciendo desde la esencia de lo que son. Pues, o sea, muchas gracias, Marta. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, ahí atrás al fondo, la esquina. Por aquí, ¿cómo están? Mucho gusto. Un placer compartir este espacio. Mi nombre es Sebastián Escobar, soy CEO de Entity Data, es una compañía de tecnología japonesa. Yo creo que el tejido empresarial y el tejido formativo del país, eh, Alejandro lo decía al principio, no sabemos dónde va a terminar el tema de la IA. Estamos todos elocurando la visión de futuro. Lo que sí es que hoy es una realidad eh, y en esa realidad hoy, desde la perspectiva de para qué usar la inteligencia artificial, pues hay muchas dimensiones. Los empresarios estamos imaginándonos la IA para poder vender más, generar una mejor experiencia de nuestros clientes, poder abarcar nuevos mercados. Al mismo tiempo, nos estamos imaginando eficiencia, ahorro, pero hay una dimensión muy importante de la IA que si somos conscientes de la potencia que tiene, nos va a permitir insertarla dentro de nuestras estrategias de inclusión y diversidad. Hay múltiples elementos que hoy la inteligencia artificial nos entrega, y no estoy hablando dentro de 6 meses, dentro de 2 años, que nos entrega para dotar al talento, tanto talento junior sin experiencia como talento con discapacidad, para que pueda acceder y pueda generar espacios de formación y de generación de valor a las empresas a través de estas herramientas. Permite
a las personas con discapacidad auditiva, con problemas de visión, con problemas de accesibilidad, con discapacidad física, generar valor, yo diría igual o incluso desde una perspectiva con una visión diferente a todas las empresas. Yo los invito a que en las estrategias, tanto formativas de las universidades como de las empresas, se vea la inteligencia artificial como una herramienta y un elemento de generación de inclusión y rompe barreras inmediatas, inmediatas. Entonces, en todos esos pilotos que en todas las compañías en las que estamos aquí se están haciendo, que desde las gerencias de diversidad digan, yo quiero ser protagonista de la adopción de IA en mi universidad, en mi empresa, para demostrar que la inteligencia artificial no solo puede ser vista como ese monstruo que va a engullir un montón de empleos, sino como una herramienta que también le va a permitir a toda esta perspectiva de diversidad poder tener espacios formativos y de empleabilidad y generar valor a las compañías. Muchas gracias. Sí, en la esquina. En la esquina. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sandra Fonseca. Yo soy directora de Eventos y Relaciones Públicas para CompuTrabajo y PandaP. Desde CompuTrabajo y PandaP, nosotros llegamos a dos públicos. Desde ahí por un lado a los candidatos, y hoy por hoy estamos en más de 19 países de Latinoamérica, y por otro lado a las empresas. Y sí es cierto que, por supuesto, las empresas empiezan hoy a tener esas dificultades para encontrar a estas personas en condiciones de discapacidad. Entonces, debido a que este es un decreto nuevo, nosotros nos vemos responsables de contribuir hacia las empresas y hacia los candidatos en que pues podamos unir a estos dos mundos. Así que nosotros estamos ya creando como todas estas alianzas y estamos interesados ya en crear alianzas con fundaciones, como lo ha mencionado el doctor Kloplatowski, y es que justamente crear estas alianzas con fundaciones, quienes son los que llegan a estas comunidades en condiciones de discapacidad o comunidades minoritarias. Entonces, estamos aquí, digamos que esto es como un llamado también a que desde CompuTrabajo, que llegamos a más de 18 millones de personas, poder educar tanto a las empresas como a los candidatos, que creo que es el primer paso, porque empiezan a surgir muchas preguntas de cómo es que tenemos que adaptar las oficinas para que lleguen estas nuevas personas en condiciones de discapacidad, porque tenemos ya el recurso, llega esta persona y luego para ingresar al edificio es a través únicamente de escaleras. Entonces, ¿cuáles son todas estas adaptaciones que tiene que hacer la organización para que sea una empresa realmente inclusiva? Y por otro lado, educar a estas personas en condición de discapacidad que requieren muchísima formación. Oiga, ¿cómo yo voy a crear mi hoja de vida? ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿Cuáles son estas empresas que están comprometidas en recibirnos, cierto? Entonces, ese es nuestro compromiso desde CompuTrabajo y aquí estoy para poder crear todas estas alianzas y estas acciones que requiere Colombia hoy por hoy. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Hay que la misma mesa? Sí, creo que hay en la misma mesa. Bueno, dale, sí que tú estás. Dale. Hola, buenos días. Yo soy Esteban, soy director de talento humano en Arquint. Somos una empresa de arquitectura. Compartimos sector con Marta. Hola. Quería hablar de un tema muy importante y conectarme con lo que estabas diciendo justo ahí atrás con respecto a CompuTrabajo. Y es el tema precisamente de la población pospenada. Me parece que es un caso de estudio súper importante. Nosotros llevamos alrededor de 2 años vinculando personas pospenadas en alianza con Fundación Acción Interna de Johanna Bamón, y ha sido un proceso muy bonito de reconocimiento también interno de sesgos conscientes e inconscientes. Creo que es algo que la Cámara nos ha ayudado mucho a entender, pero creo que también necesitamos aún mucho más de eso y seguir avanzando hacia eso. Creo que hemos avanzado mucho a nivel de sociedad y de cultura en entender todas estas diversidades en cuanto a accesibilidad, género, etcétera, pero nos vamos realmente a la población pospenada y tenemos un nicho de economía súper importante que no estamos atendiendo y que tenemos que revisar hacia adentro de esos valores humanos existenciales de los que tú hablabas para decir qué tengo que cambiar en mí para darle la oportunidad a una persona. Y precisamente con las grandes organizaciones y corporativos que somos, que tenemos todos estos procesos, entonces vamos a vincular a alguien, entonces las listas, las consultas, el SAGRILAF, el SARLAF, etcétera, etcétera, las listas restrictivas y todo lo que tenemos, ¿en qué momento abrimos la puerta, no? Nosotros tomamos la decisión de abrir la puerta hace más o menos 2 años, muy apalancados y acompañados por Johanna y su fundación. Ha sido, quiero decirlo, un acompañamiento súper clave porque nos hemos sentido respaldados. Estamos en estos momentos en un nivel un poco más
digamos, bajo operativo, cargos que no requieren necesariamente experiencia específica, pero también nos gustaría ir subiendo hacia niveles más administrativos, ¿no? Y ahí es donde realmente cuando empiezas a subir ese escalafón de cargos que tú dices, bueno, ¿qué tanto estoy dispuesto a, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a que mi director financiero esté vinculado a un programa de segundas oportunidades? ¿Qué tanto estoy dispuesto a que cargos, digamos, gerenciales, pues reconozcamos que tienen un pasado, ¿no? Y quería un poco ponerlo sobre la mesa y escuchar también qué oportunidades, experiencias han tenido en estos grandes corporativos acerca de la inserción de personas pospenadas. En el fondo también, cuando lo haces, te queda una idea muy grande de propósito también, ¿no? De realmente contribuir socialmente pues con esta oportunidad, con esta segunda oportunidad. Quería ponerlo sobre la mesa, escuchar un poco si hay alguna empresa que tiene alguna... Yo tengo una pregunta, Dime. para que conteste muy concreto. ¿Cómo han aceptado, cómo han recibido, pues digamos, los demás, del equipo, los demás empleados, esta política, además maravillosa, de recibir a los pospenados? Digamos, Sí. ¿lo han tenido, así han abierto, lo ven como con alguna Completamente reserva? abierto, porque algo que hemos aprendido precisamente por Joana y por su acompañamiento es, no tenemos que presentar a alguien desde su pasado. No tenemos que presentar a alguien como esta es la persona nueva que viene al equipo y que está de la fundación y que viene en una segunda oportunidad y que en su pasado tuvo algún tipo de delito. Simplemente presentamos a esa persona con la misma calidez, el mismo relacionamiento y la misma apertura. Y es muy interesante porque esa misma persona más adelante en su confianza quizás se abre y cuenta su propia historia, ¿no? Pero también nosotros desde esa convicción y esa apertura y de entender que estás aquí también pues por un propósito muy claro, porque nosotros creemos también en esas segundas oportunidades y que nosotros tenemos que ser los principales precursores en no discriminar ni generar ese sesgo, ¿no? Excelente, gracias. Vale. Buenos días, sí. Mi nombre es Nancy López, yo soy vicepresidente jurídica de la Financiera de Desarrollo Nacional, la FDN. Nosotros hemos venido en un proceso de intensificar todo este tema de diversidad, equidad e inclusión. Somos una compañía que es chiquita, son 200 empleados, y hemos dado todos los pasos para empezar con este tema de la inclusión. Tenemos convenios con organizaciones de personas con discapacidad, pero lo que más, independientemente de esto y que hay que seguir buscando y obviamente que hay que mirar cómo tener más personas con discapacidad capacitadas para que estén en distintos estamentos y distintos niveles de la organización. Algo que para nosotros ha sido bien importante y que nos ha impactado es cómo convencer al resto de los empleados. Es cómo hacer para que el resto de la gente se fortalezca y acepte que tenemos que ser inclusivos. Entonces, para mí ha sido siempre eso como una preocupación, porque a veces pienso que es cuestión de generaciones. Entonces, hasta que esperemos a que cambie la generación, mis sobrinos hoy en día no se imaginan cómo antes uno no cruzaba por entre una cebra, por ejemplo. Entonces no podemos esperar como es como la angustia de decir no puedo esperar a que cambie la generación y vengan nuevos empleados aquí a la FDN que sean completamente, pues que sea normal trabajar con personas distintas, con personas con discapacidad. Entonces nosotros nos hemos concentrado mucho en poder fortalecer esas capacidades en toda la compañía. Tenemos personas con discapacidad. No sé si estemos cumpliendo o vamos a cumplir con el decreto, pero tenemos, y ha sido como, la inclusión ha sido a través de involucrarlos a todos en las mismas actividades, por ejemplo. Entonces, siempre tienes que interactuar con esa persona que tiene discapacidad. Pero sí ha sido una gran preocupación y es cómo cambia uno esa cultura y esa manera de pensar para que todo el mundo piense igual o todo el mundo acepte que los que somos raros también tenemos, o distintos más bien, también tenemos una entrada y somos a la larga iguales a todo el mundo. Entonces, esa ha sido una cosa que en la FN se ha mirado mucho, se hacen muchos cursos, se capacita, va gente a dictar charlas, etcétera, pero no es una cosa que yo veo como fácil en una organización y es cómo convencer al resto que se cree que es el normal para que
nos veamos todos igualitos. Muchas gracias. Creo que aquí el micrófono está aquí en el otro. Cambiamos de esquina, sí. Buenos días. ¿Están escuchando? Sí. Sí. Adriana Giraldo, líder del programa de Inclusión, Diversidad y Equidad de la Caja de Compensación CAFAN. Ahorita escuchándolos un poquito y quería contarles un poco mi experiencia. En 8 días graduamos un grupo de semilleros con una de nuestras empresas afiliadas en un semillero de personas con discapacidad visual, en un técnico laboral. Quiero decirles que esta es la estrategia, porque debemos formar. Las personas con discapacidad han tenido muchas brechas en la vida laboral, pero también en la parte educativa. Y necesitamos hacer una conexión ahí para lograr la parte de vinculación laboral, efectiva y sostenible en el tiempo. Entonces, debemos formar, debemos unirnos con Secretaría de Educación, por supuesto, con las universidades y las entidades públicas y privadas en temas de formación, porque ellos no han podido acceder a una educación formal. Y si no hacemos esa conexión allí, pues finalmente no vamos a lograr procesos efectivos de inclusión laboral. Por ahí escuchaba también una intervención que lo decía, y es cómo vamos a hacer que los colaboradores acepten a las personas con discapacidad. Creo que ese es un ejercicio importante y es inicial. Si no empezamos a contratar la primera persona con discapacidad, pues finalmente no vamos a lograr que lo acepten en el tiempo. Entonces, creo que es un ejercicio de sensibilización propio de toda la organización, transformación organizacional, por supuesto, para hacer procesos efectivos. Este es un mensaje para todos. Nosotros desde CAFAN el año pasado, lo digo con orgullo, muchos de ustedes han iniciado la contratación de personas con discapacidad. Nosotros logramos a través de la Agencia de Empleo 420 personas con discapacidad. Y no gracias a una reforma, sino al compromiso de esos empresarios que seguramente algunos de ustedes están acá sentados, que lo hicieron no porque hay una cuota de discapacidad, sino porque creyeron en la inclusión. Lo decíamos con Eduardo, qué bueno recoger esas buenas prácticas y que los podamos escuchar porque de ahí podemos aprender de aquellos que no han empezado todavía el ejercicio y tienen la oportunidad ahora por la cuota que nos establece la reforma laboral, pero creo que nos debemos ese espacio. Nos debemos ese espacio para escuchar esas buenas prácticas de esos empresarios que llevan, no sé, 10, 5, 4 años trabajando por la inclusión laboral, no solo de personas con discapacidad, también por población pospenada. El año pasado creo que fue un ejercicio con varios empresarios que empezaron a contratar personas en segundas oportunidades. Entonces sí es un espacio que nos contribuye, nos forma, escuchamos los aprendizajes, pues los aprendizajes de otras empresas que ya lo han venido haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hay dos personas que han levantado la mano, si quieres. Entonces nos concentramos aquí en esta mesa y después... Sí, ya. Ok, ya. Primero voy. Gracias. Mi nombre es Lolita Cogollo. Yo hago parte del COE de Diversidad e Inclusión para Natura Latam. Trabajamos, digamos, todo el tema de diversidad, como que hacemos la estructura de diversidad para que los países puedan desarrollarla. Y una de las cosas que funciona es, yo creo que todo lo que han hablado funciona mucho, porque no hay una empresa que esté 100% en diversidad. Y a las empresas nos da miedo empezar porque no tenemos un discurso sólido para hablar y decir, yo soy diverso e inclusivo, muéstreme sus números, muéstreme qué tiene, cuántas personas con discapacidad contratadas. Entonces como que nos retraemos, o por lo menos eso nos pasó por mucho tiempo, no teníamos números y entonces decíamos, no podemos hablar de inclusión. Pero pensando en inclusión no solo con las personas con discapacidad, sino en general diversidad e inclusión implica quién en nuestra compañía está diciendo y hablando el discurso. Los gerentes de recursos humanos, las personas de transformación, ¿quién? Nuestros presidentes, nuestros CEOs son los que deben empoderarse y hablar de lo que pasa con la inclusión. De ninguna otra manera es sostenible. Lo intentamos por mucho tiempo y mientras las cuotas no nos gustan, siempre escuché en la Cámara de Diversidad que no nos gustan las cuotas y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero pienso que son necesarias para las empresas que todavía, y recordemos que las empresas son personas que no creen
en esto, que no creen en que esto sea un caso viable para mi empresa. Entonces, estas personas se tienen que convencer. ¿Y cómo las convencemos? Primero tenemos que tener cuotas. Para mí, no pensemos en la cuota, tenemos que tener ejemplos. ¿Quiénes hablan de inclusión en la organización? ¿El presidente o la persona con discapacidad que está allá sentada mirando a ver cómo crece? Porque también nos acostumbramos a traerlas y quedan sin crecimiento, sin desarrollo, en los cargos en los que pensamos que pueden ser útiles. Entonces, yo sí creo que la conversación tiene que cambiar, y una cosa que no puede faltar es que esa conversación también tiene que ser una conversación en donde el capital de la compañía sea rentable. La diversidad tiene que ser rentable y tiene que estar pensada transversalmente en que todo tiene que mirarse. O sea, yo no puedo traer la diversidad que sea un costo más para la compañía o que se piense así. Para mí, diversidad tiene que ser algo que yo lo pienso porque para mi compañía va a ser algo sostenible y rentable. Es una ecuación que computa y es una ecuación que al final a la compañía le hace bien y a las personas les hace bien. Entonces, mi mensaje es quiénes son los que hablan de diversidad e inclusión y qué apalancan también, y cuáles son las metas que nos estamos poniendo en perspectiva y reales para el cumplimiento. Para nosotros fue la única forma en que realmente empezamos a cambiar el discurso y a entender que hay que compartir con los líderes esta responsabilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que tú tenías la mano abierta. No, perdóname. No. Bueno, primero dicho, yo estoy aquí un poquito perdido porque el micrófono va circulando mucho más rápido que yo. Entonces, sí, ¿dónde, perdóname? Aquí. Ah, aquí. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Daisy Burbano. Yo soy directora financiera de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Bueno, a través de la orquesta tenemos un programa de formación que empezamos a desarrollar el año pasado con población privada de la libertad a través de la enseñanza artística a más de, no sé, 12 departamentos. Tenemos más o menos unos 50 artistas formadores, no solamente de la Orquesta Sinfónica y de los grupos nacionales como Coro Nacional de Colombia y Banda Nacional de Colombia, sino personas específicamente preparadas para atender a la población privada de la libertad. Y a partir de este año tenemos un programa de formación artística y cultural con población, sobre todo con enfoque de género y diversidades, que nos va a permitir ampliar el espectro de formación artística, y a través de la enseñanza, pues nosotros contribuimos a desarrollar las habilidades de la población diversa en todos los campos de formación, sobre todo musical. Excelente. Bueno, muy bueno. ¿Dónde está el micrófono? Perfecto. Hola, aquí. mi nombre es Juan Carlos Saavedra, yo soy el gerente general de una empresa de construcción, ICEIN. Nosotros hoy tenemos muchas obras en Bogotá. Yo creo que el desempleo en Bogotá en el sector de las obras civiles debe ser 0 o menos 10. Es imposible conseguir mano de obra calificada y no calificada. Entonces nosotros empezamos, les cuento un poco, y es recogiendo lo que han hablado, lo que he oído que han hablado todos. Empezamos el año pasado un programa de capacitación de los obreros con la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes pues no tiene mucha experiencia haciendo obras, pero tiene mucha experiencia enseñándole a la gente. Entonces capacitamos primero a nuestros ingenieros, les enseñamos a enseñar. Eso lo hicimos durante 3 meses, entre julio y septiembre, y después durante esa capacitación diseñamos 8 programas muy puntuales de las cosas que más nos generan líos: concreto estampado, prefabricados, cajas de inspección. Y empezamos a capacitar entonces a los obreros. Una cosa que queríamos en la compañía, y eso es un poco desde el nivel más arriba, era que las mujeres pudieran participar en estas actividades. Ustedes van, no hay nada más masculino, más machista que una obra de infraestructura. Nada. Y es también por las actividades que se hacen en las obras de infraestructura. Hay cosas que son de mucha fuerza, el trato, el maltrato, la forma como se hablan, pero como que obligado y un poco con una cuota, yo dije, bueno, el primero lo vamos a hacer de 20 personas y necesito que haya por lo menos 50% mujeres. Conseguimos, Joana, 13 de 20 mujeres. Concreto estampado, que no es una actividad tan difícil desde el punto de vista de fuerza.
los capacitamos y formamos unas cuadrillas. Entonces les dijimos a los directores de obra, oiga, a estas señoras ahora pónganlas a hacer lo que aprendieron, no que les dimos el curso, le dimos gusto al gerente y otra vez allá, porque muchas de ellas eran paleteras para que sepan, son las que dan tráfico cuando estamos haciendo una obra. Bueno, estas cuadrillas que capacitamos con mujeres, el trabajo es mucho mejor que el que hacen los hombres, mucho más cuidado, los terminados son mucho mejores, y entonces fue la primera promoción. La segunda fue en prefabricados, ahí logramos de 27 a tener solo 7 mujeres, y aquí el primer punto es, las mujeres es dificilísimo que se quieran meter en este. Si ustedes saben cómo hacerlo, si me dan ideas, se los agradezco. Nosotros hoy somos 1000 empleados directos. Al finalizar de este año, por las obras que vamos a empezar, debemos estar llegando a 2000, 2500, y debemos tener en las obras 10% de mujeres. Entonces, empezamos a hacer esto y después empezamos a hacer con la caja de compensación cómo también podamos conseguir más personas. Hoy tenemos 11 pospenados. Alejandro, nadie sabe quiénes son. Yo ni siquiera sé quiénes son. Sabe recursos humanos, la persona que hace el proceso de selección, y tal vez la gerente corporativa, que es la jefe de recursos humanos, tampoco lo sabe, porque si lo saben, vamos a tener problemas. Hoy tenemos problemas de bullying hacia los estudiantes que tenemos en los Andes. Les hacen bullying los otros, usted se va a estudiar, usted se cree, pero eso todo lo hemos ido manejando. Y sí, usted se cree uniandino porque es que además son uniandinos. Cuando ellos reciben su diploma, Joana ha estado conmigo, les dicen, a partir de hoy, ustedes son egresados de la mejor universidad de Colombia. Un diploma que pues nunca empezaron a tener, son obreros, son oficiales, son ayudantes. Nos dimos cuenta también en el último curso que había 4 personas que no saben leer y escribir. Eso no se necesita para hacer obras de infraestructura, se supone. Entonces vamos a crear un programa de alfabetización. Entonces como que todos nos hemos ido, pero todo nació de un problema económico, lo decía Felipe. Si nosotros no solucionamos, y si esto no soluciona problemas económicos, al final esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, si saben cómo conseguir más mujeres o más mano de obra, muchas gracias. Excelente, maravilloso. Esas son las conversaciones que toca tener. Sí. Si usted está aquí, está Robinson, que por aquí, pero dale. Hola. Es que no sé, micrófono, bueno, dale. ¿Cómo están? Buenos días. Estefanía Grajales de Aurora. Somos una organización que se está dedicando a acompañar a las empresas a formarse y a capitalizar algo que les prometo se va a empezar a poner de moda, más porque lo vamos a empezar a trabajar con la Cámara, y es la economía plateada. Y quiero hacer eco a lo que mencionó Alejandro sobre el envejecimiento. Que esto es una agenda bien particular porque, a diferencia de todas, si nos va bien en la vida, todos vamos a llegar allá, ¿sí o no? Esa nos impacta a todos. Y quiero hacer eco en algo bien importante para que lo empecemos a tener en nuestra agenda, como en la parte de atrás, y como te digo, con Felipe vamos a estar trabajando este año y con la Cámara, y es, Alejandro, el edadismo. Y aquí yo les quiero preguntar, ¿quién había escuchado ese término? ¿El edadismo? Perfecto, me encanta. ¿Saben una cosa? Me encanta ver esto porque cada vez que hago esta pregunta, los salones, la mano es muy bajita, pero cada vez va a empezar a ser más. Y les digo que posiblemente todos hemos sido aquí víctimas del edadismo, por esos sesgos inconscientes que tenemos sobre la edad, que porque el joven es muy joven, que porque la generación de cristal, que porque el mayor no sabe de la inteligencia artificial. Y eso es algo que nos está pegando en las organizaciones, porque entonces el baby boomer no se entiende con el centennial, y esto va a ser un ejercicio que ya está pasando en las organizaciones. Entonces, celebro que ya lo estemos trayendo a la agenda, y los invito a que empiecen a pensar dentro de sus agendas de diversidad, cómo vamos a empezar a mirar un tema que es la agenda de diversidad etaria. Cómo vamos a aprovechar lo mejor de todas las generaciones que tenemos en nuestras organizaciones, porque no es de pelear una o la otra, es cómo sacamos lo mejor de cada una, y qué bueno que ya en estos espacios empiece a generar la conversación. Muchas gracias. Solo quería comentar que en la línea de la discriminación frente a las personas mayores de 50, que hice mi investigación y hablé con los gremios y hablé con empresas con personas de confianza de recursos humanos de empresas de más de 10.000 empleados, lo que recibí me dejó aterrado. Entonces quería también preguntarles cómo están manejando ese tema
entendiendo lo que eso significa cuando uno le queda 30 años por delante. Y cuando, pues, o sea, eso es un tema grandote. Entonces, ¿y cómo se están preparando las empresas para que la gente, pues, que después de los, y sobre todo con el tema pensional, etcétera? Hay un tema que me parece que es muy grande, entonces solo quería dejarlo sobre la mesa por la magnitud y por lo que se viene para estas personas que si no trabajan, pues ya sabrán el futuro que les espera. Solo, dale, claro que sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Beatriz Mejía, presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Gracias a la Cámara de la Diversidad, desde el año pasado hacemos parte de ella. Batuta pues trabaja desde hace 35 años por la juventud y por la niñez en los temas de cultura y de música como una herramienta poderosa de transformación social. No somos una escuela de música, solamente somos todo un trabajo de formadores, agentes psicosociales e incluso toda una red de afecto que trabaja alrededor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para hacer de ellos seres humanos con proyectos de vida. Lo que nosotros hemos identificado, Batuta trabaja desde hace 20 años de manera muy intensa alrededor del tema de discapacidad. Nosotros tenemos centros especiales para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, incluso adultos mayores, que trabajamos alrededor de la música como una herramienta que les permite a ellos mejorar su empatía, su conexión. Hay un tema neurológico que produce la música y la conexión con otros. Lo primero que hemos identificado es que hay que fortalecer la educación de esta población desde la primera infancia. Y no es una educación especial, es cada vez tratar de integrarlos más, de hacer una inclusión real. Y creemos que, bueno, la política pública lo ha impulsado, pero también es un esfuerzo que deben hacer los empresarios, porque esos padres trabajan en sus empresas y tienen hijos con discapacidad. Entonces, acá estamos hablando claramente de las personas con discapacidad en el mundo empresarial, pero pensemos en cuántas mujeres y hombres tienen hijos e hijas con discapacidad que genera una barrera para su inclusión laboral. Entonces, dos mensajes. Uno, la cultura y el arte es clave para hacer formación humana, para habilidades blandas y para hacer educación temprana y fortalecimiento de esta población. Y dos, hay que ampliar y hacer inversión social importante. Las fundaciones casi que con las uñas logramos atraer inversión social, porque no es filantropía, es inversión social, a esta población para tener centros musicales permanentes, porque las empresas no se piensan también en que esto es una inversión con las fundaciones para facilitarles la vida a sus empleados, para que sus hijos con discapacidad tengan otra oportunidad. Ese mensaje quería dejarlo. Gracias. Muchas gracias. El que tenga el micrófono, que se pare, porque es más fácil. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Hernández, soy la directora ejecutiva de diversidad de una empresa de consultoría en temas de inclusión y ya llevo bastantes años trabajando en el tema y un poco como para recoger lo que he escuchado esta mañana, cómo pasamos y trascendemos de la norma, de la ley, a cosas reales y que funcionen en las empresas, porque muchas veces nos quedamos en el papel, pero no vamos más allá. Creo que en lo que he escuchado hay dos estrategias claves y que pues en la experiencia que tengo hay dos estrategias claves. El tema de formación, de saber, Felipe lo mencionaba cuando empezó el Chamber, como tenemos que conocer, hay un tema de desconocimiento que a veces eso nos genera la incomodidad, pero también la distancia con ciertos tipos de diversidades. Y de todas las diversidades, no solo del tema de personas con discapacidad, de personas pospenadas, de personas mayores. ¿Cómo nos formamos en eso? No solo como con la información, que también lo mencionaban con el tema, cuáles son esas ventajas de que nuestras empresas nos genere rentabilidad, contratar personas de los diferentes tipos. Eso no lo sabemos en todas las empresas. Entonces, un tema de formación, un tema de sensibilización que también me parece clave, porque Susana lo mencionaba también. No solo es que contratemos a las personas, ¿y qué pasa con los equipos que ya están? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo van a ser recibidos? ¿Cómo nos vamos a relacionar con las personas que son distintas a nosotros? Porque si no, ahí no va a haber mucho.
Y lo otro que lo mencionaba también Esteban, el tema de generar alianzas. O sea, hay empresas o hay organizaciones que ya lo están trabajando. Tú mencionabas a la fundación de Joana Badamón, está el INSOR, está el INSI, o sea, hay entidades que ya trabajan y lo que necesitamos es aprender a trabajar en equipo. Cómo nos unimos con las universidades, con la Universidad de los Andes, con diferentes universidades, con el sector empresarial para poder hacer esos puentes. Eso creo que son las estrategias claves para que realmente podamos trascender del papel a una inclusión real. Gracias. Súper. ¿El micrófono? Por acá. Úpale. Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Marta Liliana Velandia, directora de Talento y Cultura para BBVA Colombia y las empresas. Y yo creo que el primer paso de liderazgo es estar hoy aquí, porque las personas que están aquí son los que toman decisiones. Hoy escuchaba en la mañana, conversaba sobre Nutresa, sobre los altos directivos. Y sí es cierto que los niveles directivos son los primeros que toman la decisión en materia de diversidad, quienes asignan presupuestos, quienes toman decisiones, quienes priorizan todo lo que tiene que ver con los focos estratégicos. Entonces es cierto que es la primera parte y el primer paso para materia de diversidad. Hoy estamos afanados por una cuota, por cumplir una cuota mínimo, porque llega una reforma laboral con unos impactos importantes, pero luego cuando nos detenemos y vemos inmerso qué es lo que tenemos que trabajar y cómo vamos a poder hacer la implantación de un proyecto tan importante, lo primero es que en muchos casos no estamos preparados y que tenemos que empezar a formarnos. Luego que damos el primer paso en inversión, porque a esto hay que inyectarle inversión y es cierto que luego que empiezas a profundizar en cómo lo vamos a trabajar, si vamos a trabajar con personas con discapacidad cognitiva, con algún tema físico, entonces tú dices, oye, tengo que hacer adecuaciones tecnológicas, tengo que hacer adecuaciones físicas, tengo que preparar a los managers para poder recibir a las personas, tengo que preparar al resto de los grupos, porque es cierto que si queremos que sea un proyecto sostenible, tenemos que hacer una transformación cultural. Entonces esto tiene un trasfondo importante, un trasfondo que no solamente lo vamos a trabajar como banco y lo estamos gestionando, sino que también requiere acompañamiento por entidades externas como la Cámara de Diversidad y que estamos convencidos que para que sea sostenible a largo plazo, tú lo mencionas, oye, ¿qué pasa si la persona realmente no tiene un proceso de adaptación y luego no quiero seguir trabajando con el recurso? Entonces yo creo que más allá de eso tenemos que asegurar la sostenibilidad diciendo, oiga, que sean personas que también tienen desarrollo profesional al interior de las empresas. Entonces, esto tiene un momento importante. Tenemos un programa súper bonito también para managers que habla sobre el liderazgo inclusivo, pero liderazgo inclusivo que sea avanzado en que yo sepa cómo relacionarme antes de que lleguen a su puesto, antes de que lleguemos al punto de contratación. Hemos hablado y hemos centrado mucho en la conversación en materia de diversidad en personas con todo el proyecto que tiene que ver con PCD, pero también es cierto que hay otras diversidades. Ahora mismo tenemos también un proyecto súper bonito que tiene que ver con etnodiversidad y nos da mucho orgullo hablar de un proyecto étnico porque es cierto que cuando hablamos de poblaciones alejadas, poblaciones que son remotas, pues ahí también hay mucha dificultad al acceso a un empleo formal, a educación formal y que vemos que hay entornos económicos complejos. Entonces, cuando llegamos a este tipo de poblaciones, sí que nos preocupamos por contratar personas que sean de la población, formar y llegar con temas de responsabilidad social a personas también de la zona. Y luego, cuando vemos sucursales, únicos puntos como Guainía y Puerto Inírida, personas que tienen raíces 100% étnicas y con personal del banco que es 100% contratado de ahí mismo. Entonces yo creo que para ser inclusivo viene desde la toma de liderazgo, de decisiones en los líderes, en temas de inversión, porque sí hay que invertir, y luego también hay que pensar de que en empresas como estas que tienen un impacto relevante hacia los clientes, y si queremos bancarizar realmente, pues tenemos que garantizar en el acceso a las personas que tengan todos los productos y canales suficientes para que sean igualmente atendidos el cliente interno y el cliente externo. Entonces yo creo que hay que verlo a medio y largo plazo para que garanticemos realmente desde adentro cómo podemos trabajar por las personas. Gracias. ¿Tiene el micrófono? Yo tengo por acá. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy Marta Galindo, directora financiera y de sostenibilidad corporativa de PwC. Y de acuerdo con todo lo que han mencionado, solo quería contarles, pues no me voy a detener a contar la experiencia de PwC que ha sido bastante
digamos, larga, no es un camino fácil. El tema de la diversidad, abordamos 7 dimensiones, en todas las que ustedes han mencionado. Yo creo que básicamente aquí tiene que haber un compromiso claro de la dirección, como bien lo han dicho, pero y hemos trabajado una cantidad de cosas con universidades, con Minuto de Dios, con Joana Bahamón en tema de educación para jóvenes en reclusión, etcétera, etcétera. Pero solo quería traerles a propósito del tema de la nueva cuota que hay que tener de discapacidad. Nosotros, por convicción, pensamos que este tema de la diversidad no puede ser de cuotas. Esto tiene que ser un tema que se va dando porque hay una cultura de verdad inclusiva en las organizaciones. Igual habrá que cumplirla y demás, y en esta búsqueda también, porque pues obviamente necesitamos profesionales muy especializados y no es tan sencillo por todo lo que ya he mencionado. Hemos encontrado que ahora podemos hacer como un clic también con una norma, y disculpen, no la recuerdo, pero es la ley de veteranos. Colombia tiene pues miles de veteranos discapacitados por estar en el conflicto, y yo creo que ahí podemos encontrar también pues para las personas que puedan también buscar con el Ministerio de Defensa. Es una oficina adscrita al Ministerio de Defensa y allí hay muchos profesionales también que de pronto pueden mapearlos para que lo tengan. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, que ya se nos está acabando el tiempo, entonces un par de intervenciones finales y cerramos, ¿les parece? Creo que todo el mundo está ya. El micrófono, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde? María Isabel Acosta, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión en Bancolombia. Yo pues quiero contarles que compartimos muchos de los retos que planteamos acá y no quiero redundar sobre ellos. Solo quiero dejar un mensaje que me parece súper importante para las organizaciones, y es que empecemos a pensarnos también en accesibilidad. Accesibilidad nace como una estrategia para responder inicialmente pues a las personas con discapacidad. Hoy eso se ha transformado, hoy están herramientas como el diseño universal que nos permiten garantizar que nuestros servicios, nuestros productos, nuestra experiencia sea para todas las personas. Y cuando hablamos de todos, hablamos de las personas mayores, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de neurodivergencias, hablamos de una gran cantidad de diversidades, y yo creo que ese es un tema sobre el que todos tenemos que aprender. Nosotros en el banco tenemos un grupo de diseñadores súper expertos que desde hace varios años vienen pensándose en accesibilidad, y de hecho ya ese es un tema transversal para la organización con el que nos soñamos que se tomen decisiones, que se diseñen soluciones, que se diseñen experiencias para clientes, para empleados, incluso en el relacionamiento con los proveedores. Entonces creo que es un tema muy importante que nos debe llamar la atención y que lo debemos poner sobre la mesa porque aplica de verdad para todos los frentes. Muchas gracias. Una última intervención. Creí que no. No, perfecto. No, yo, bueno, solo palabra final, pues agradecerle a Felipe, a Eduardo del equipo. La verdad, siempre será para mí un placer y un honor acompañar, más que una causa, porque me parece una visión restrictiva, es un camino de lo que somos en el fondo. Y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que reflexionar profundamente sobre lo que somos. Y en ese sentido, pues están pasando tantas cosas que desde una perspectiva de humanidad, desde una perspectiva cuando estamos caminando realmente al filo de muchos peñascos y de muchos abismos, porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando con la política, es lo que está pasando con la tecnología, eso es lo que está pasando en muchos territorios en Colombia desde hace muchos años, donde estamos replanteando muchas cosas de lo que somos en el fondo, o de lo que nos divide. Y cuando estamos hablando de cómo hay unas fuerzas muy poderosas que nos están impidiendo acercarnos. Y uno no se da cuenta de esas corrientes subterráneas
muchas veces, ¿no? Entonces estamos bastante alienados en el día a día y cantidad de responsabilidades, y hacer un alto en el camino para contestar estas preguntas es esencial. Entonces, cuando hablamos de la construcción de confianza, cuando hablamos de los valores, cuando hablamos de quiénes somos, pues estamos hablando de qué país somos. Y ese país tiene que estar reflejado en todo, como un todo, y la empresa es un pilar fundamental de ese todo, ¿no? De la generación de riqueza, todo lo que significa. Entonces yo creo que para esa reflexión me parece clave esta conversación. Y lo segundo, dos temas. La importancia de las narrativas hoy, alrededor de todo lo que estamos conversando acá. La importancia del lenguaje en épocas de manipulación, en épocas de estigmatización, en épocas de polarización. Hay que saber pararse en la narrativa y en el lenguaje frente a estas fuerzas. Entonces, cuando llega Trump y dice de una manera estigmatizante y producto también de unas tensiones donde la ideología se apoderó de muchas de estas discusiones, y cuando uno estira demasiado la pita, pues viene la reacción. Trump es una reacción a una cantidad de cosas profundas que ustedes conocen. Entonces, entonces ahí no, es que cambiemos los conceptos. Nosotros cambiamos, entonces ya no hablamos de day, sino entonces todo el mundo está cambiando el aviso, ¿no? Quitemos este aviso y pongamos otro. Pero más allá de eso, es que cuando estamos hablando de cómo nos proyectamos, que es en el fondo también quiénes somos y qué liderazgo ejercemos. Aquí hablaban de los CEOs, el papel de los CEOs, el papel de cómo se dan esas conversaciones internas, claramente, y cómo se da la comunicación hacia afuera, ¿no? Cómo se comunica y se interrelaciona con el entorno. Eso me parece que es muy importante hoy. Y eso también es una reflexión sobre liderazgo. Cuando hablamos de reputación, de todos estos temas, que todo el mundo quiere estar en los listados de las más reputadas, claro, y de las más admiradas, pues pasa por esto. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad, Felipe, por la invitación, y para mí pues, siempre estaré aquí en estas conversaciones. Muchas gracias. Y Felipe, pues tú qué eres para rematar. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación tan enriquecedora. Por supuesto, a ustedes quienes participaron. Y antes de cerrar, como ya nos anticipaba nuestro presidente Felipe, tenemos dos anuncios muy importantes. El primero es que tenemos la primera feria laboral del año con enfoque en inclusión. Se llevará a cabo este próximo 9 de marzo de 2026 en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Comercial Fiesta Suba. Está ahí en pantalla la dirección para mayor precisión, y será un espacio que conecta empresas comprometidas con talento diverso, mujeres LGBT, mujeres migrantes y personas con discapacidad. Esta es una apuesta más por cerrar brechas, fortalecer equipos y construir una economía más inclusiva, competitiva y sostenible. En pantalla tienen el contacto de nuestra gerente Expo Talento, Jessica Rojas, por si también quieren tomarlo para sumarse y hacer parte. En segundo lugar, tenemos nuestro Observatorio de Inclusión, Equidata Américas, en donde pues tendremos una serie de datos sobre inclusión, ampliará sus servicios en 2026, con investigación, análisis de datos, asesoría técnica y consultoría, comunicación, sensibilización e incidencia y servicios tecnológicos de información. Porque como en una intervención conversábamos, lo que no se mide, pues finalmente no se gestiona. Y la inclusión requiere evidencia, rigor y transparencia, y es precisamente lo que buscamos con nuestro observatorio. Estimados líderes, hoy hemos recorrido un camino de logros, aprendizajes y visión de futuro, pero quiero cerrar con una reflexión que resume todo lo que hemos conversado en la mañana de hoy y que ya anunciaba también nuestro presidente Felipe, y es esta frase: en un país tan diverso como el nuestro, por supuesto, las causas de inclusión y autonomía económica no son de izquierda ni de derecha, ni de gobiernos ni de activistas. Son de Estado y de economía global. La inclusión, por ende, no es una moda, no es un checkbox corporativo tampoco, es el futuro del trabajo, del consumo y de la competitividad.
Las empresas aquí representadas lo saben, por eso están certificadas, por eso son miembros activos, por eso invierten en formación, en accesibilidad, en talento diverso, en acompañarnos el día de hoy. Y con Prosperia, precisamente, ese compromiso se amplifica, se profesionaliza y se proyecta hacia 2030 con ambición y propósito. Los invitamos, por último, a invitar el código QR que aparece en la pantalla para dejarnos su opinión sobre este encuentro. Por supuesto, a unirse a Expo Talento Diverso el 9 de marzo, como ya les contaba, explorar las certificaciones Friendly Biz, si aún no las tienen, a quienes las tienen, muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros y ser embajadores de esta causa en sus sectores y comunidades, que es lo más importante. Finalmente, Felipe, no sé si quieras acompañarnos con unas palabras de cierre y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Sí, muchas gracias, Juliana. Simplemente para despedir el evento y agradecerle su asistencia y su puntualidad. Estamos teniendo reflexiones muy importantes el día de hoy. Y si quedan temas en la agenda que nos produzcan un poquito de ansiedad, precisamente ese es el efecto que tiene que lograr este evento. La invitación es: vámonos a hacer 3 cosas que la Cámara sugiere siempre cuando abrimos una nueva agenda, en este caso un nuevo año que ya tenemos por delante, que es, primero, prioricen. Hay demasiada cantidad de temas, aristas de diversidad, pero el calendario solamente nos tiene 10 meses y medio de este 2026, que tiene 3 elecciones, un mundial de fútbol y un WeTrade al que van a ir todos también pilas. Entonces, muy importante priorizar, porque el año va muy rápido, es un año muy efervescente, muy complejo, muy interrumpido por un montón de fechas que no podemos controlar. No se saturen de hacerlo todo en este instante. 2 o 3 cosas muy bien hechas es más que suficiente para consolidar la cultura de transformación que les estamos proponiendo. Segundo, aprovechen estos espacios y participen. Qué rico que vengan, pero si vienen y simplemente escuchan, están sacando el 10% del provecho. Conecten, pregunten, escríbanos de vuelta, pídanos las memorias, léanse las memorias, sáquenos una reunión. Con mucho cariño, ustedes están pagando por estos servicios, redímanlos, usen estos beneficios que tienen como miembros corporativos y ahí estamos en disposición para acompañarlos. Y tercero, y un tema final, siempre se los vamos a repetir con todo cariño, transformar cultura es lento y toma mucho tiempo. En esa priorización y en esa capitalización de esta plataforma de relaciones, dense también el tiempo, que sus organizaciones tomen el oxígeno necesario para caminar. Aunque hay premura por un tema de ley o por algún tipo de acto legislativo que nos acosa, parar un segundo, abrir el panorama y observar los actores que yo tengo como aliados, organizaciones u otros colegas, puede resolver lo que viene siendo un problema de meses. Capaz de algunos de ustedes que están llegando aquí con algunos estreses o dolores, una buena conversación, una buena llamada, un buen café puede resolver rápidamente un problema que hace meses estamos doliendo en nuestras organizaciones. Sáquenle provecho a este ecosistema de empresas que están también muy abiertos todos para hablar los unos con los otros. Este es el primer evento oficial de Prosperia Corporate. Gracias por habernos acompañado en nombre del Consejo Directivo y toda la Cámara de la Diversidad. Estamos a sus servicios y vámonos a hacer juntos un 2026 donde crezcamos de manera sostenible y que nadie se quede por fuera. Muchas gracias.